María Estela, te comentamos que estamos saliendo al aire por una radio barrial de Villa Langostura, desde un espacio que es bastante diferente al que solés trabajar vos y en el que naciste. Acá estamos en el medio de las montañas, el lago, con una actividad económica centrada por ahí en la prestación de los servicios turísticos, y vos todo tu trabajo lo has estado centrando en los últimos años en la realidad del Alto Valle y la de el área de Vaca Muerta, que es bastante distinta a la que vivimos nosotros cotidianamente acá. Comentanos cómo es que decidiste ponerle todo tu esfuerzo de investigación a esa zona. Bueno, en realidad sigo investigando sobre la problemática neoextractivista en sentido amplio, lo cual abarca la megaminería, la expansión de la frontera petrolera con los no convencionales y en menor medida el agronegocios. Y en mis últimos libros he desarrollado una perspectiva más latinoamericana, más comparativa. Lo que sucedió en los últimos años es que, estuve atravesada por una experiencia muy personal. Yo nací en el Alto Valle de Río Negro y hace varios años me llamaron por teléfono para comentarme que la chacra de mi abuelo, una chacra histórica que estaba administrada por un primo mío, había sido alquilada a una empresa petrolera y que esa empresa petrolera pronto empezó a hacer fracking. Bueno, a raíz de eso yo me involucré a nivel personal, no solo por lo que había sucedido en la chacra de mi abuelo, sino por lo que estaba sucediendo en Allen, que se encuentra en el corazón del Alto Valle y que se ha dedicado a la producción de peras y manzanas. Y lo que hemos visto en los últimos años es un avance acelerado de la matriz hidrocarburífera por sobre los territorios productivos dedicados a la fruticultura y la horticultura. En la cuenca de Vaca Muerta no solo abarca el yacimiento, digamos, que es más conocido, el mascarón de proa del fracking es sin duda Vaca Muerta, pero siempre digo que la popa que nadie quiere ver, la parte trasera, es Allen, en donde efectivamente estamos asistiendo a un avasallamiento y un desplazamiento de una economía centenaria, sin que haya demasiada resistencia. No es solo Allen el que está amenazado, son también otras localidades, en función de un discurso de parte de las empresas y de parte del gobierno provincial y los gobiernos municipales, de que existiría una convivencia pacífica entre la actividad hidrocarburífera y la actividad frutícola, lo cual no es cierto. El fracking, o mejor dicho, la explotación de hidrocarburos no convencionales, es considerada una energía extrema. Esto es, se da en un contexto de agotamiento de los recursos naturales, y se da en un contexto de crisis socioecológica, en el cual la extracción de lo último que queda ya en la roca madre es muy difícil de extraer, se requieren tecnologías que impactan mucho sobre el ambiente, son muy caras desde el punto de vista económico, hay un incremento de la tasa de accidentes, no solo debido a la extracción, sino a accidentes laborales. Hace 2 días nos enteramos de 2 nuevas muertes en un yacimiento de Vaca Muerta y ya van 8 en lo que va del año, y esto está ligado precisamente a lo riesgoso que es la extracción de energías extremas. Entonces, hay un paquete que viene con la extracción de energías extremas que es muy perverso, que implica el incremento de los riesgos. María Estela. Entonces, todo eso no se debate en la agenda pública. Bien, vos decías hace un ratito que este avance de la frontera y de este paquete no tiene muchas resistencias.
que son como muy puntuales. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que está triunfando el modelo de construcción de adhesiones, de consenso favorable, o se impone por la fuerza? Bueno, hay que decir que desde 2012, con la expropiación parcial de IPF, se instaló en la agenda pública una suerte de consenso, el consenso del fracking, el consenso eldoralista. Esto es la creencia de que Vaca Muerta va a salvar al país y lo va a convertir en una potencia energética exportadora. Esto creo que es profundamente falso, que es un engaño a la población. Pero en todo caso ha permeado no solo los discursos, sino las representaciones que tiene la gente, que asocia a Vaca Muerta y a la explotación hidrocarburífera con posibilidades de trabajo también, ¿no? En un contexto de crisis. Entonces, al haber un discurso hegemónico sobre el fracking y promesas de desarrollo, y al haber muy poca información que circule en los grandes medios de comunicación, hay poca posibilidad también de articular un discurso de resistencia que genere más consenso social, ¿no? La gente, lo que es sorprendente acá en el Alto Valle, por ejemplo en Ayer, es que la gente no sale a defender la matriz de la fruticultura, pese a que su historia centenaria está ligada a ella y a una figura en particular que es el pequeño y mediano productor. Entonces, cuesta mucho abrir la agenda pública cuando los grandes medios y también en gran parte de los partidos políticos están alineados a la misma dirección. En este momento tenemos mucha menos posibilidad de hablar críticamente del fracking que hace 5 o 6 años. Pese a que ya se ven los impactos y hay ciertos elementos que empiezan a introducir dudas. Por ejemplo, yo mencioné la tasa de accidentes laborales. También está la lubricación de fallas sísmicas, ¿no? Que aparece ilustrado por los sismos en Sausal Bonito. Y por supuesto está el esquema de subsidios del Estado, que es muy perverso, que a partir del cual estamos pagando a las empresas petroleras para que se queden en Vaca Muerta. En fin, hay una serie de elementos que ya empiezan a introducir dudas, pero hay una voluntad por el gobierno, con fuerte apoyo de los medios de comunicación, de seguir en esta dirección que está lejos de cualquier rentabilidad económica y que en términos socioecológicos es realmente muy destructiva. Me llama la atención también en el caso de Allen, respecto a Neuquén o incluso Catriel con la producción tradicional, es como procesos más largos que socialmente se fueron mirando críticamente con el tiempo. Lo que veo de la estación Fernández Oro, yo que paso muy de vez en cuando por el valle, es que en muy poco tiempo se vio lo que hizo. A mí me resulta muy violento emocionalmente pasar de madrugada por la zona de Chacras y ver los fósforos esos increíbles a poquísimos metros de la ruta 22, y me llama la atención pensar, bueno, en qué momento una sociedad decidió, si es que decidió, convivir con eso, ¿no? ¿Cómo es posible? Bueno, acá hay dos cosas a subrayar. La primera de ellas es que hay una crisis de un modelo de fruticultura. La mayor parte de los pequeños y medianos productores tienen una edad media de 70 años. Y el Estado, lejos de promover políticas públicas que ayuden al pequeño y mediano productor, lo que hace es favorecer a los actores más grandes de la cadena.
y a los pequeños y medianos productores le dan subsidios que los ayudan a corto plazo. Esto es, en definitiva, se está apostando a que el mercado reorganice la cadena siempre en favor de los más poderosos. Entonces, estamos no ante la crisis de la fruticultura, como dice la investigadora Belén Álvaro, sino más bien ante la crisis de un determinado modelo de fruticultura. Y la segunda cuestión es que los impactos se están dando sobre todo en la zona rural. A pesar de que el fracking ya ha cruzado la ruta 22 para avanzar sobre las zonas urbanas, es en el ejido rural productivo en donde se ven los impactos de los derrames, donde tiemblan las viviendas y donde ya se ven también los impactos sociosanitarios a través de la contaminación de aguas y generación de enfermedades. Pero son los pobres, los más vulnerables, los más afectados. Entonces, hasta que efectivamente la gente no tome conciencia de que esto afectará a la sociedad toda, y no solamente a los más marginados, es muy probable que no deje de lado su racismo ambiental inveterado y asuma la conciencia más plena de la problemática. Maristela, lamentablemente es así. Maristela, buen día, te habla Daniel. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Es muy claro tu planteo, podríamos ya ir haciendo de alguna manera un punteo. Dijiste falta de políticas claras para la fruticultura, un cerco mediático bastante importante, digamos, impulsado por las transnacionales, bancada por las transnacionales, la idea de la panacea del fracking, pero como gente también nacido y criado en el Valle y apostando a la figura del Valle, ¿cuál crees que de todos los elementos que venís tirando han sido digamos, en cada una de las podas, o mejor dicho, cuando uno hace un injerto, ¿cuál crees que de los injertos de las multinacionales o del sistema han pegado más fuerte o han calado en la estructura de justamente de los chacareros, digamos? ¿Cuál crees que de los argumentos desarma la posición de los chacareros? Uno, dijiste también, etariamente llevan 70 años y hoy los hijos de los chacareros viven más de rentas en alquileres a la industria petrolera que la posibilidad de continuidad y de hacer las podas, las curas, todo lo que significa ese trabajo que de alguna manera ante la rentabilidad de los alquileres cede, digamos, ¿no? ¿Cuál crees que es el elemento más importante que hace mella en lo propio, o sea, en la gente propia del Valle, para desmontar o desmovilizar esto que tendría que ser la defensa del propio Valle? Bueno, es una buena pregunta y difícil de responder. Muchos de nosotros creíamos que al avanzar sobre las chacras y hacer esta la actividad central del Alto Valle, gran parte de la población se iba a movilizar defendiéndola. Pero no fue así. Evidentemente ahí hay un problema. Si no salen los propios chacareros a defender su actividad, es un poco difícil también que el resto de la población lo asuma como tal. Siempre se dice que para que algo se constituya en un problema público tiene que haber dos elementos. Por un lado, hay una dimensión cognoscitiva. Esto es, debe haber información sobre lo que está sucediendo. Pero eso es condición necesaria, aunque no suficiente. Y el segundo elemento tiene que ver con la conciencia del daño moral y la sensación de injusticia. Por momentos tengo la impresión que todavía este segundo elemento no está presente. Los chacareros quieren obturar la discusión y en general no están denunciando lo que sucede en las chacras con el fracking.
no lo denuncian públicamente, tienen miedo de perder los subsidios también. Entonces, realmente nos ha costado mucho trabajar con los propios chacareros y ellos no salen a defender su propia actividad. Cada vez que hay un accidente pueden de manera compulsiva hacer alguna declaración, pero no han construido resistencia colectiva. La Asamblea Ciudadana que existe acá en Allen es sostenida por muy pocas personas que no tienen que ver con la actividad frutícola. La única persona que a ese nivel ha adquirido relevancia es mi padre, es el único chacarero que ha estado presente en las resistencias. Pero los hijos de los chacareros no viven de rentas. Ustedes saben, porque son patagónicos, que vivir en la Patagonia y desarrollar una actividad acá es muy, muy costoso y es muy sacrificado. La vida en las chacras es muy sacrificada. Y al no tener rentabilidad económica, los hijos de los chacareros, en mi caso también, se han ido y desarrollan otro tipo de actividades. Entonces realmente tenemos en la figura del chacarero, que hoy está atenazado entre la expansión del mercado inmobiliario, que busca más tierras para desarrollar emprendimientos privados, barrios privados, y por otro lado el avance de la matriz hidrocarburífera, que viene de la mano de una empresa a ofrecerle una renta mínima alquilándole varias hectáreas. Bueno, la debilidad es tal, la debilidad de ese eslabón, que muchas veces ceden aún de manera vergonzosa. Entonces, es cierto, ellos no están a la cabeza de la resistencia, pero me parece que no hay que reprocharle a ellos solos la responsabilidad, sino que es el conjunto de la sociedad, ni la Cámara de Comercio, ni los sindicatos se han movilizado tampoco cuestionando el fracking. Entonces acá realmente hay una sociedad muy desmotivada. Maritela, clarísimo lo que planteas y obviamente tengo que repreguntar en si crees que, digamos, existe obviamente una sociedad colonial o centralista de Buenos Aires y tenemos que aceptar de alguna manera, entre comillas, zonas de sacrificio, como en este caso es el Valle, como en otros tantos lugares serán los salares y la explotación del litio, o serán las cuencas de las mineras del oro. Digo, tenemos que asimilar que vivimos en territorios y zonas de sacrificio para alimentar los negocios de la urbe. Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que en las grandes ciudades hay mucho desconocimiento en relación a los modelos de extracción y de producción que están en la base de sus modelos de consumo, ¿no? Y que efectivamente hay un desconocimiento acerca de que en distintas provincias se van configurando zonas de sacrificio, ¿no? En donde se impone a los pobladores un destino minero, petrolero, o se arroja las tierras al mercado inmobiliario. Ustedes lo sufren ahí en Villa Langostura, ¿no? A través de la privatización de las tierras y la expansión de mega emprendimientos turísticos o residenciales. Se consolidan enclaves, ¿no? Enclaves de exportación, enclaves turísticos. Hay una visión muy acotada sobre lo que debería ser el bienestar de la gente, lo que debería ser el desarrollo, ¿no? Yo formo parte también acá en Río Negro de una mesa de transición productiva y energética, donde estamos tratando de pensar no solo en zonas de preservación, en contraposición a las zonas de sacrificio, sino por sobre todas las cosas en otros modelos productivos que estén anclados en la producción de alimentos y que impliquen la protección de los bienes comunes
y también la articulación de justicia social con justicia ambiental. Porque lo que hay que hacer es repensar estos modelos de desarrollo desde un nuevo paradigma. Ese es el gran desafío, creo yo, para el cual tenemos que prepararnos y al cual tenemos que llevar también como conversación, como intercambio con el resto de la población, que por lo general no suele pensar en otras alternativas. María, estamos en conversación con María Estela Svampa, socióloga, investigadora, compañera de los movimientos sociales, nacida en Allen, que está presentando en la región un libro, un trabajo recientemente editado que se llama Chacra 51. Que supongo que la Chacra 51 debe ser la chacra de tu abuelo que comentabas al comienzo. Sí, efectivamente. Chacra 51, regreso a la Patagonia en los tiempos del fracking, es la historia de un ecosistema ligado a la producción frutícola y al avance de diferentes olas de contaminación, entre las cuales la última, que es el tiro del final, creo yo, es la avanzada acelerada del fracking. Es también una propuesta personal, pero que se hace también en clave más global, una reflexión sobre la crisis socioecológica en términos de antropoceno. Y al mismo tiempo muestra una cartografía más internacional del fracking, porque de lo que se trata de mostrar, que desconoce mucho la población acá, es que el fracking es muy controversial a nivel global y que en función de la protección de la producción de alimentos, en función de la protección de la vida, de los territorios, en numerosos países el fracking se ha prohibido. En Europa, así como también en diferentes estados de Estados Unidos, que es donde arrancó el fracking. Todo este tipo de información que está disponible es ocultada y no difundida para poder seguir sosteniendo este esquema de subsidios sobre la actividad hidrocarburífera, ¿no? Y hacer que la población acepte pasivamente esto como el único modelo de desarrollo posible, cuando en realidad lo que estamos viendo es que a nivel global se está mostrando como un modelo claramente insustentable. María Estela... Entonces, es una reflexión que va de lo local más a lo global y que se inserta en un registro tanto literario como ensayístico. Hoy estás Ojalá les interese, hoy estás porque en lo que Neuquén, se trata ¿verdad? de interpelar también personalmente al lector para que piense de manera situada y al mismo tiempo de manera global. Te preguntaba si hoy estás en Neuquén con el libro. Perdón, no escuché bien la pregunta. Te preguntaba si hoy estás en Neuquén con el libro, presentándolo. Sí, hoy presento el libro en Neuquén a las 18:30 en el Salón Azul de la Biblioteca de la Universidad Nacional de Comahue, y el sábado 11 lo presento a las 17 horas en el Museo de la Estación Fernández Oro, en la localidad de Fernández Oro, en una presentación cuyo cierre musical va a ser realizado por el grupo mapuche Poicona. María Estela, te agradecemos muchísimo esta conversación. Es importante que podamos analizar por ahí los conflictos locales en relación a otros regionales, como en el caso nuestro, el hecho de sufrir el avance de la frontera inmobiliaria, que es otra variante de esta resignificación de los territorios. Está muy bueno conversarlo con vos. Y quedará para otro momento, entre otras cosas, profundizar sobre este aspecto de cómo tanto la sociedad civil como los gobiernos parecieran estar cautivos de las regalías de los hidrocarburos, porque
cuando me gustó tu planteo y la verdad que lo voy a tomar como propio, esto del daño moral. Si no hay conciencia de daño moral, no se actúa contra eso, sino se lo sufre en esos términos, me parece. Y bueno, en ese sentido parece que las regalías son un corsé a nuestro daño, a nuestra propia moral, me parece, en más de una oportunidad. Así que te agradecemos muchísimo, lo mejor para esta presentación, que supongo que no es nada más ni nada menos que seguir realimentando la lucha sostenida. Muchísimas gracias y hasta pronto. El agradecimiento es mío, un abrazo para ambos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.